Muy buenos días, tengan todos en este primer día de la semana, primer día del año. Y tenemos este privilegio de poder ir y hacer memoria de nuestro amado Salvador en la cena del Señor. Y queremos seguir compartiendo para ayudarnos en nuestra meditación lo relacionado a Cristo a través del tabernáculo. Y es interesante también porque el mueble que vamos a considerar hoy es el del arca del testimonio o el arca del pacto, que era precisamente el primer mueble que el Señor mandó a construir y el primero que se colocaba cuando el tabernáculo estaba siendo erigido, porque era el mueble que representaba precisamente la presencia gloriosa de Dios en medio de su pueblo. Era allí, en ese mueble llamado el arca del testimonio, el arca del pacto, que el Dios dijo a su pueblo Israel que de allí me declararé y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Entonces, vamos a leer acerca de eso. Y está en Éxodo capítulo 25 y el versículo 10. Vamos a leer solamente algunos versículos, saltando otros, porque la descripción aquí es larga. Dice: hará también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Iba a tener también 4 anillos de oro que se iban a colocar en las 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado, y en esos anillos se iba a hacer unas varas que iban a ser colocadas allí. Eso servía para transportarla. Pero este mueble estaba dividido en 2 partes. Esa era la parte de abajo, que era como el cajón de madera, que era lo que realmente se llamaba, como se conocía como el arca, y sobre ella se iba a colocar una tapa. Esa tapa es lo que se conoce como el propiciatorio. Y lo dice el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y su rostro uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Tenemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor junto con ella. Amén. Me agrada mucho el pensar en esto, en el primer mueble que se mandó a construir y el primer mueble que iba a ser colocado al momento de erigir el tabernáculo. Porque precisamente nos hace pensar que el Señor debe tener la preeminencia en todo. Ciertamente era allí donde la gloria de Jehová, la Shekinah como se conoce, se manifestaba entre el pueblo. Este era el único mueble que se colocaba detrás del velo, en el lugar santísimo. Y como hemos indicado, era una arca de madera de acacia
que, como hemos siempre también dicho, representa la humanidad del Señor Jesucristo, recubierta de oro por dentro y por fuera, que representa la divinidad del Señor Jesucristo. Y ese cajón de madera tenía encima una tapa. Esa tapa era de oro puro, que iba a ser labrada con martillo, así como el candelero. Eran los dos únicos muebles dentro del tabernáculo que eran de oro puro. En el caso del candelero, labrado con martillo también, y que era la tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio. Esa también iba a ser labrada de oro puro, pero se le iba a dar una forma que iban a ser dos querubines con alas extendidas, uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Y es maravilloso porque en esa tapa era que el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre de la expiación por el pecado del pueblo. Y por eso hay aquí una figura muy hermosa de la persona del Señor Jesucristo y de su obra, que vale la pena considerar y meditar para que nuestras almas sean elevadas y nuestro espíritu en este primer día de la semana. No solamente que Él merece toda la preeminencia y toda nuestra atención debe ser hacia Él, el que debe atraernos a nosotros, porque Él es el centro principal de la adoración. Y realmente también su sacrificio está asociado a la obra de la expiación que Dios ha hecho por nosotros. Y es maravilloso pensar en ello. Y vemos entonces este mueble en esas dos partes, la parte de la caja abajo, donde se colocaba allí dentro el testimonio. Eso que se iba a colocar dentro de esta arca era, según Hebreos capítulo 9, las tablas de la ley. Esas tablas hechas de piedra, labradas, donde Dios escribió los mandamientos que le fue dado a Moisés. Eso quedó como un testimonio del pacto levítico que Dios había hecho con su pueblo Israel. Y esas eran colocadas dentro del arca. Y también era colocada una taza de oro que contenía el maná. Y el maná fue ese pan del cielo que Dios hizo caer sobre su pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto, con el cual le alimentó esos 40 años. Pero también Él mandó a colocar allí como un testimonio de esa obra también de Dios con ellos en el desierto, de la vara de Aarón que reverdeció. Por eso era llamado el arca del testimonio, porque había tres elementos que daban testimonio de la obra de Dios con ellos en el desierto. Y también esto apunta a la persona del Señor Jesucristo, porque del Señor Jesucristo también hay un testimonio elocuente de lo que es Él y de lo que Él vino a hacer a este mundo, como el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en las Escrituras vemos tres testimonios contundentes acerca de la persona del Señor Jesucristo. La palabra misma da testimonio de Él, y ahí está representado por esas tablas. Su encarnación, el milagro de la encarnación, Él manifestado en carne, y nos hace pensar en lo que Él dijo: esto es mi carne,
que por vosotros es partido, haciendo referencia al pan en el día de que instituyó la cena, entonces nos lleva a meditar que ese maná, cual pan que descendió del cielo, hace referencia a la persona del Señor Jesucristo, al testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Pero también la vara de Aarón que reverdeció nos lleva a pensar en su resurrección. Aquel que murió, pero que resucitó de entre los muertos, y es el testimonio elocuente de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero de la misma manera, el propiciatorio, esos dos querubines que estaban allí, daban testimonio de la santidad de nuestro Dios y de la gloria de Dios. Y en esto también vemos representado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para revelar esa gloria de Dios. Y por eso dice el evangelista Juan, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que Él compartía con el Padre desde la eternidad. Él la vino a revelar, a reflejar entre los hombres cuando Él estuvo habitando en ese tabernáculo de carne en el cual Él moró durante su vida terrenal. Y el Señor Jesucristo, aunque era hombre perfecto, sin embargo nunca dejó de ser Dios y reflejaba entonces en su vida destellos de esa gloria divina que daban testimonio de lo que Él es, el Dios eterno. Pero ese propiciatorio estaba así también para que allí se colocase la sangre. Esa sangre que iba a ser extraída de la víctima ofrecida por la expiación, que era sacrificado y su cuerpo era consumido en el altar de bronce. Se llevaba esa sangre que el sumo sacerdote llevaba hasta el lugar santísimo para derramar en el propiciatorio, para así hacer la expiación por los pecados del pueblo. Dios era propicio al pecado del pueblo, y por aquella sangre el pecado del pueblo era cubierto, y el perdón de Dios era dado para la nación de Israel en virtud de esa sangre derramada. Pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y que hizo una sola vez y para siempre la propiciación por nuestros pecados. Él vertió la sangre allí en la cruz, la sangre que nos limpia de todo pecado y que ha hecho posible para aquellos que ponemos nuestra fe en Él la expiación para siempre de nuestros pecados. Esa palabra propiciatorio tiene que ver con eso. Dios cubre, quita el pecado. ¿Por qué? En virtud de que alguien lo ha pagado, alguien lo ha sufrido, la pena por el pecado. Y en este caso el Señor Jesucristo nos ofrece la expiación y el perdón de nuestros pecados, porque Él mismo sufrió el castigo por nuestros pecados. Qué maravilloso es pensar en esto. Aquel mueble que estaba dentro del lugar santísimo, que nos hace una referencia a la persona de Cristo en toda su obra hecha aquí en la tierra y principalmente la obra de nuestra redención. Él es la propiciación por nuestros pecados y por Él hemos sido hechos aceptos. Por eso se llamaba también
el arca del pacto, porque Dios hacía un pacto con su pueblo allí por medio de aquella sangre. Y así Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en este primer día de la semana, primer día del año, primera cena del año, en la bendita persona de nuestro amado Salvador, quien es la propiciación por nuestros pecados. Amén.